Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sus palabras de apoyo en el anterior video que subí aquí al canal. Tuvo una enorme acogida tanto aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram. Así que más motivado imposible. Entonces estoy 100% seguro que este video les va a encantar. Ahora, siempre hay un pequeño grupo de personas que está criticando o da su versión sin saber. Pero responderles la verdad, ya llegué a un punto en mi vida en que únicamente me estoy enfocando en avanzar y en que las sedes de la base trainer estén en todas partes del mundo. Así que únicamente doy mi tiempo y energía hacia aquellas personas que están con la motivación de avanzar. Entonces, sigamos. Hoy vamos a hablar sobre alimentación. Les voy a enseñar desde cero cómo ustedes pueden saber cuántas calorías, proteínas, carbohidratos y grasas deben consumir en cada una de sus comidas de forma fácil para que logren resultados, por más que sean totalmente nuevos en esto. Solo es cuestión de entender ciertos puntos y listo. Así que quienes están listos para lograr resultados en menos tiempo, empecemos. En primer lugar, para ello vamos a necesitar dos datos: tu peso y tu porcentaje de grasa. Nada más. Hoy estás aprendiendo las bases. Por ejemplo, en nuestras asesorías online Stromas y StrongFit y en nuestras sedes de base trainer, aparte del peso y porcentaje de grasa, también tenemos en cuenta tu actividad diaria, los entrenamientos que te vamos a prescribir, entre otros datos. Todo ello afecta a tu ingesta calórica y reparto de macronutrientes. Pero para efecto de este video, el objetivo es que dominen las bases. Ya en próximos videos que estaré subiendo, estaré enseñándoles otros puntos más. Si no entienden lo de hoy, no tiene sentido que se estén complicando con otras cosas. Como es un video de YouTube, además recuerden, debo hacer todo lo posible para que todos ustedes al 100% entiendan todos estos conceptos. Entonces necesitamos tu peso y tu porcentaje de grasa. El peso lo puedes conseguir en cualquier balanza. Pésate ni bien te levantas, por favor. Ahora, el porcentaje de grasa lo puedes obtener de diferentes formas, ya sea con caliper, OMROM, como tenemos aquí en la base, o puedes ir donde un nutricionista para medir tu porcentaje de grasa. En algunas farmacias también hay equipos para ello. Y ya en el peor de los casos que no puedas medir con ninguna de las alternativas que te he dado para medir tu porcentaje de grasa, a continuación te voy a dejar dos imágenes para que te puedas ubicar en cuál estado físico te encuentras, así puedas determinar un porcentaje aproximado de tu grasa corporal. A continuación vamos a colocar como ejemplo mi caso. Acá puedes ver una pequeña tabla, está en un Excel. Acá peso, porcentaje de grasa, masa magra, el índice. En un momento te voy a explicar esta parte. Peso 93.5 kilogramos, porcentaje de grasa 20.8% de grasa. Necesitamos saber a cuánto equivale en kilos este porcentaje de la siguiente forma: 93.5 por el porcentaje de grasa que tienes entre 100 equivale a esta cantidad en kilos. Redondeando viene a ser 19.5 kilos. Anotamos acá para no olvidarnos. Y la masa magra viene a ser el peso menos lo que vienes a tener de grasa. 93.5 menos 19.5, 74 kilos. Debemos convertir esto a libras. ¿Y cómo hacemos eso? 74 vamos a multiplicar por 2.20462 y sale esta cantidad: 163.1 libras, redondeando. Ahora entra a tallar el índice. El índice nos va a ayudar a calcular el número de calorías que necesitamos. Para hombres que desean perder grasa van a utilizar el número 14. Para quienes desean masa muscular van a utilizar el número 18. Para mujeres que desean perder grasa, el 13. Para quienes quieren masa muscular utilizan el 16. Y eso van a colocarlo acá. Por ejemplo, en mi caso, hombre quiere perder grasa, vamos a colocar acá el número 14. Y el total de calorías para el inicio de la dieta sería 163.1 por 14. Sería en total 2.283.4 calorías. Vamos a colocar 2.284 calorías, ¿ok? Y listo. Con esto vamos a arrancar. Ustedes tienen que entender que toda calculadora de calorías en el mundo, únicamente en este punto, te van a marcar tu ingesta calórica inicial. Y ya en base a tus resultados, a cómo vas llevando a cabo la dieta, cómo tu cuerpo va reaccionando, es cuando vas a
a tener que realizar ajustes a esta ingesta de calorías y también a la proteína, carbohidratos y grasas que vas a estar consumiendo. Entonces no pienses que esto es lo único que vas a consumir, lo principal y lo eterno. No, con esto iniciamos y a la semana o 2 semanas haremos ajustes respectivos. Ahora es turno de conocer cuántas proteínas, carbohidratos y grasas vamos a consumir. Para ello vamos a hacer una repartición de macronutrientes en base a estas calorías. Vamos a utilizar 40% que vengan de las proteínas, 40% de los carbohidratos y 20% de grasas. Y ya en base a cómo ustedes se van dando cuenta que reacciona su cuerpo, y sobre todo en personas que ya llevan tiempo entrenando, se darán cuenta que obtienen mejores resultados cuando esto puede estar un poco más o quizás un poco menos, esto puede estar un poco más o quizás un poco menos, y de la misma forma las grasas. Así que esto lo vamos a utilizar simplemente como un rango base. Entonces necesitamos saber cuánto equivale este 40% en calorías. Para ello vamos a hacer 2284 por 40 entre 100 equivale a 913.6 calorías. Carbohidratos 2284 por 40 entre 100 igual 913.6 calorías. Y de grasas 2284 por 20 entre 100 456.8 calorías. Ahora, un gramo de proteína tiene 4 calorías. Un gramo de carbohidrato tiene 4 calorías. Un gramo de grasa tiene 9 calorías. Ahora vamos a sacar la cantidad de proteína que equivale a este número de calorías de la siguiente forma: 913.6 entre 4 igual a 228.4 gramos. 913, bueno, va a salir igual, ¿cierto? 913.6 entre 4 igual a 228.4. Ahora esto, 456.8 entre 9, 50.75, 50.8. Vamos a redondear. Para hacernos más fácil la vida, vamos a colocarlo acá, 229.51. Listo. Al día debemos consumir 229 gramos de proteína, 229 gramos de carbohidratos y 51 gramos de grasas. Ahora vienen las comidas que llevarás a cabo. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo a cabo 6 comidas. Hay quienes podrán realizar 4 comidas, quienes podrán realizar 5 comidas, no hay ningún problema. Colocan ese número de comidas acá y listo. Acá vamos a colocar prote, carbo, grasa, listo. Ahora sí, para hacerlo de forma práctica, la proteína vamos a intentar dividirla de forma equitativa entre todas las comidas. 229 tenemos de proteína, entre 6 sale esa cantidad, 38.1. Entonces vamos a colocar acá 38 gramos, prote acá 38 gramos, prote acá 38 gramos, prote acá 38 gramos y así, ¿ok? Ahora, cabe recalcar que yo estoy entrenando pesas en este momento del día. Aquí entreno. Recuerden, es mejor dar proteínas y carbohidratos principalmente a tu cuerpo en comidas que estén cerca a tu entrenamiento, de tal forma que las comidas que tengan grasa que estén alejadas del entrenamiento. Primero hay que verificar 38 por 6, estamos en 228, pero ahora vamos a acumular un poco más de nutrientes en esta zona, ok. Vamos a colocar 40 acá, 40 acá, 40 acá. Entonces, ¿sabes cómo va? 38 más 40 más 40 más 40 más 38. Me he pasado unos 5, ¿no? A ver, hay que alejarlo un poquito. 35, 35. Así van a estar un momento hasta cuadrarlo completamente y listo. Cuando ya dé, ya no hay ningún problema. Ya acá le ponemos 39 ya, y listo, ya está. En el caso de las proteínas, ya está. Ahora pasamos a los carbohidratos. Los carbohidratos deben estar principalmente antes y en próximas comidas. Entonces, en esta zona vamos a acumular principalmente los carbohidratos. Seguimos colocando como ejemplo, vamos a colocar acá 40 gramos. Yo sé que a la mayoría le gusta consumir algo dulce o harto consumo de carbohidratos después o durante o en comidas posteriores al entrenamiento. Entonces, en base a eso vamos a acumular. Ahora, un tip que les doy y que estoy aplicando para maximizar el bombeo al momento de entrenar es que como un plátano de unos 15, 18 centímetros, eso equivale a unos 20 gramos de carbohidrato. Entonces, durante mi entrenamiento también consumo esos 20 gramos de carbohidrato. Ahí, listo. ¿Cómo va quedando la suma? 40 más 20 más 40 más 40 más 40, 180 a 229 queda como, a ver, vamos a colocarla acá, 20 y acá 19. Reduzco el consumo de carbohidratos en el desayuno porque mi entrenamiento se encuentra en esta zona y va a ser mucho más provechoso tener carbohidratos en esta zona para optimizar mi alimentación. Ahora pasamos a las grasas, 51 gramos. Aquí nosotros, al contrario del ejemplo de los carbohidratos, vamos a necesitar que las grasas se encuentren en comidas que estén más alejadas de esto. Entonces puede ser en esta y en esta. Entonces puede ser 15, 15, 15, 15. Ya, a ver, vamos a colocarlo 16 gramos acá,
acá, los 16 gramos acá, vamos a colocar los 16 gramos acá, 16 por 3, 48, mejor todas. O quizás a ustedes les gusta también consumir ciertas grasas en otras comidas, ya no hay ningún problema, a ver, lo vamos a hacer un poco más fácil. Quizás no tienen muchas grasas acá, ya lo colocan acá 10, acá otro 10 gramos, 10, 10, 10, todo va quedando. Es cuestión de jugar, chicos, con esto, si se dan cuenta. 54, ya quitamos 3 acá, listo, y está. Ahora sí va a cuadrar todo, y está. 17 más 10 más 14. Listo, y estos son los macros que voy a consumir en cada una de mis comidas. Y ya en un próximo video estaré enseñándoles cómo ustedes pueden pesar sus alimentos para que justamente puedan cuadrar estos macronutrientes. Y la misma lógica ustedes lo pueden aplicar ya sea si entrenan en la noche, si entrenan a la media mañana, apliquen la misma lógica. Bueno, de eso trató el video de hoy, espero que les haya gustado, me haya dejado entender. Quienes calcularon su cantidad de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas, por favor me lo dejan en comentarios esos resultados. Y si deseas que te ayude a alcanzar tus objetivos en menos tiempo, te puedo asesorar desde cualquier parte del mundo en que te encuentres. Las asesorías online Estromas se encuentran disponibles en este momento. Para ello simplemente envíame un mensaje al WhatsApp más 51 930 34 98 52. Soy Antonio Montalbán desde la base trainer en Los Olivos. Estaré al pendiente de tu mensaje. Nos vemos.